Buenas tardes, espero que el año les haya empezado bien y que no les perturbe mucho el cambio de día. Hoy vamos a hablar, como saben ustedes, de la dimensión moral de las instalaciones vitales. Puede parecer un poco extraño este planteamiento porque el uso general del planteamiento del problema de la moral se refiere a los actos y sus series, a las conductas. Pero yo creo, ya lo vieron ustedes anteriormente, cómo la condición moral afecta a la vida humana entera. No es que haya un cierto tipo, cuando se habla de la vida moral, como si el resto no lo fuera, si el resto fuera, pues no sé, en cierto modo indiferente o no tuviera que ver con la moralidad. Creo que no. Creo que la condición moral o inmoral, naturalmente, afecta a la totalidad de la vida. Y entonces, en ese caso, no hay que fijarse especialmente en algunos caracteres, en algunos ingredientes particulares, los contenidos que podemos llamar propiamente de los actos, sino que hay que tratar de ver el carácter moral perteneciente a todas las dimensiones de la vida. Y esto, claro, acontece, y acontece yo creo de un modo eminente, con la instalación vital. Recuerden ustedes, yo hace mucho tiempo utilizo los conceptos de instalación y vector. El hombre está instalado en una serie de instalaciones, o si quieren ustedes, en una gran instalación que se analiza en diferentes planos y en diferentes aspectos, y desde esas instalaciones el hombre se proyecta vectorialmente, justamente en los actos que realiza. Pero la condición moral no se refiere solamente a los vectores, se refiere también a la instalación que es previa, justamente porque estamos instalados luego detallaremos algunas de las formas principales de instalación, son en definitiva condiciones previas a los vectores. Y la condición moral afecta igualmente a ellas, no solamente a los actos. Puede parecer, y esto es un error que se mantiene durante mucho tiempo en filosofía, puede tenerse la impresión de que la instalación es estática, pero no hay nada estático en la vida humana. Justamente, los rasgos morales o inmorales afectan a la manera de la instalación. Quiero decir, la instalación no es una especie de situación mera o colocación, no. Es que uno está instalado. Y por consiguiente, ese estar es el verbo, ese precioso verbo español, estar, que es el que corresponde precisamente a esa forma de realidad que es la instalación. Cada uno está instalado de una cierta manera y a esa manera le pertenece también el carácter moral. Tomen ustedes un ejemplo. La primera instalación, la primera parece que sería la mundanidad, pero no lo es. En definitiva, la primera es la corporeidad. Porque el hombre es corpóreo, precisamente tiene una cierta forma de mundanidad, de mundo también corpóreo. Si yo no fuera corpóreo, el mundo no lo sería. ¿No? Desde el punto de vista descriptivo, la corporeidad es primaria. Se está instalado en la corporeidad en formas muy diversas, que dependen de una situación dada que no es mía propiamente hablando, de la cual en definitiva no soy responsable. Es evidente que esa instalación corpórea está afectada por la salud o por la enfermedad, por la fortaleza o la debilidad, por los recursos, los diferentes recursos, por la edad, por la belleza. Es decir, son factores que en cierto modo son anteriores a la manera como esté yo instalado. Pero sobre esos datos, que en definitiva me vienen dados, por eso son datos,
se superpone la actitud de cada cual. Es decir, en condiciones corpóreas que son muy varias, son muy diferentes, cada hombre está instalado de una cierta manera y por consiguiente tiene una forma particular de ejercer, de vivir su corporeidad. Puede ser, por ejemplo, una forma voluptuosa. Puede ser, por el contrario, ascética. Son dos formas profundamente distintas de estar instalado en la corporeidad. Puede incluso, por el camino de la estética, llegarse hasta la negación de la condición corporal. Ustedes piensen que hay una larguísima tradición filosófica por una parte, religiosa por otra, de considerar el cuerpo desde el famoso dicho pitagórico soma, sema, el cuerpo es una tumba o una prisión, hasta la reducción de la corporeidad al mínimo, la negación al cuerpo de sus peticiones o deseos, en una forma de ascetismo que puede ser extremo. Hay también otra actitud distinta, que es la del cultivo del cuerpo. Ustedes piensen, por ejemplo, la actitud deportiva o el atletismo. Es una forma particular de instalación corpórea que consiste en el cultivo del cuerpo. En cierto modo, hay formas de vida en las cuales la persona casi vive para su cuerpo, vive para su corporeidad, lo cual plantea muchos problemas bastante delicados y tiene consecuencias. Se puede cuidar el cuerpo, se puede velar por él, diríamos. Por ejemplo, mantenerlo limpio. Ustedes fíjense que la cantidad de tiempo, de esfuerzo, de dinero que, por ejemplo, en nuestras sociedades se dedica simplemente a estar limpio. Ustedes saben, por ejemplo, que hay industrias que son prósperas, que suponen miles de millones de productos que sirven simplemente para mantener al cuerpo limpio en un sentido lato, ¿no? Mantenerlo limpio o mantenerlo lo más bello posible. Hay también un esfuerzo hacia la belleza, que puede ser enormemente moral. Pero hay lo contrario. Hay otra posible actitud, que es el abandono del cuerpo, o incluso el desprecio. Por ejemplo, la suciedad. Hay gente que se deja ensuciar, o hasta que se ensucia deliberadamente. Hay formas de vida en las cuales precisamente se hace alarde de la suciedad. Bueno, analicen ustedes, es fácil encontrar los ejemplos muy concretos de todo esto, ¿no? Hay a veces, hablábamos del cuidado de la belleza, del fomento de la belleza, de su intensificación. Hay lo contrario. Hay formas de enfeecimiento. Hay formas también de el cuerpo abandonarlo a la fealdad, o incluso una fealdad buscada, una fealdad que es voluntaria. Como ven ustedes, son maneras de instalación que son absolutamente distintas, frecuentemente contrapuestas. Hay situaciones, hay vigencias sociales que llevan hasta la mutilación. Hay pueblos o épocas en las cuales el cuerpo se ha mutilado o se ha deformado. Piensen ustedes en lo tradicional, los pies de las chinas, por ejemplo. Bueno, se hacía deliberadamente una deformación de la corporeidad, por razones que podrían tener alguna justificación, pero que representaban una instalación en la corporeidad que nos puede parecer muy anormal, ¿no? Que nos puede parecer inmoral y es posible que tuvieran una justificación moral, pero evidentemente desde otros puntos de vista representa una evidente inmoralidad. Ustedes piensen, por ejemplo, ahora se usa mucho la palabra derecho. Todo el mundo tiene derechos y nadie tiene deberes. No se habla de deberes. Se ha olvidado el concepto de deber completamente. Por ejemplo, cuando se habla
de los derechos de los animales. A mí esto me irrita mucho. Los animales no tienen derechos, pero hay deberes para con los animales. Ah, esto es otra cosa. ¿Comprenden ustedes? Y las cosas también, tampoco tienen derechos, pero tenemos deberes para con ellas. Si yo tengo un cuadro de Velázquez, no puedo destruirlo, no puedo quemarlo. No es que el cuadro tenga derechos, el cuadro es un lienzo y no es sujeto de derechos, pero tengo yo deberes para con él. ¿Es que el cuerpo tiene derechos? El cuerpo como tal tampoco. Pero evidentemente yo tengo deberes para mi cuerpo. Por ejemplo, de mantenerlo sano, de mantenerlo limpio, de mantenerlo lo más bello posible, etcétera, etcétera. Si falto a esos deberes, tengo una manera de instalación corpórea inmoral, resueltamente inmoral. Podrá ocurrir que ciertas actitudes de esa instalación, que en principio son inmorales, puedan justificarse. Podrá justificarse por algún motivo que sea superior, pero habría que probar que es superior. Yo he tenido un criterio, por ejemplo, ustedes saben que en ciertas formas de religiosidad ha habido una especie de desdén por el cuerpo, incluso ha parecido, pues no sé, piadoso el no cuidar el cuerpo, incluso se ha visto con malos ojos el cultivo de la belleza, se ha provocado incluso la fealdad. Esto me parece, son sacrificios humanos. Forma venial, naturalmente, de los sacrificios humanos, pero en el fondo lo es. Y yo creo que no hay derecho a los sacrificios humanos, que son muy inmorales. Se pueden sacrificar cosas. A las personas o lo personal, lo propiamente humano, no se puede sacrificar. Como ven ustedes, cuando nos hemos puesto a pensar un minuto sobre la instalación corpórea, ha aparecido con evidencia que la condición moral la afecta totalmente. No hay que buscar mucho para encontrar precisamente la dimensión moral o inmoral de la instalación corpórea. Hay esa otra instalación, la más amplia en cierto modo, claro, que es la instalación mundana. La instalación mundana, el hombre está en el mundo. Insisto en que el mundo, tal como es, el mundo es un mundo corpóreo, porque yo soy corpóreo. Yo estoy localizado aquí, en Madrid, en este momento, y en esta mesa, porque yo soy corpóreo. Es decir, mi cuerpo está aquí, mi cuerpo es el que me sitúa en este lugar del mundo. Si yo no fuese corpóreo, yo estaría ahora igualmente en Roma, o en París, o en Nueva York, o en el siglo XV, mediante mi imaginación o mi pensamiento. Sí, pero mi cuerpo no. Mi cuerpo me sitúa aquí. Y por tanto, y hace que además esta mesa es sólida, dura, si doy un golpe fuerte con ella me hace daño. ¿Por qué? Porque yo soy corpóreo. Si yo no fuera corpóreo, la mesa no sería corpórea, no tendría para mí corporeidad. Ahora, esta instalación mundana es también múltiple. Y yo puedo tener, por lo pronto puedo tener atención al mundo, o desdén. Este es quizá el punto de partida, que es capital. Puedo tener, por ejemplo, también complacencia en la belleza del mundo y procurar su intensificación. Fíjense ustedes que ha habido un cambio enormemente visible y yo creo que muy peligroso. El hombre se ha pasado la historia entera cantando la belleza del mundo. Y efectivamente el mundo está lleno de belleza. Ahora, de la belleza del mundo no hablan más que las agencias de viajes. Son las únicas que dicen que el mundo es hermoso, porque lo venden. En general, rara vez se habla de la belleza del mundo. Si ustedes ven la televisión o leen los periódicos, casi nunca se presenta el mundo como hermoso. Además, se insiste tanto en los aspectos feos, penosos, sórdidos del mundo, que los hay naturalmente. Pero a veces parece que es lo único que hay. Esto es fundamental.
El paisaje, por ejemplo, el paisaje es una creación humana. El paisaje no existe el paisaje en la naturaleza. Hace falta el punto de vista, la perspectiva del contemplador. Si se insiste solamente en las deficiencias del mundo o en las dificultades, se tiene una visión del mundo hecha de desatención o desprecio. Es más, hay la propensión existente no a embellecerlo, sino por el contrario, a ensuciarlo, a mancillarlo, a destruirlo, a incendiarlo. Ustedes piensen que ahora un asunto que es de máxima actualidad en todas partes, sobre todo en verano, es el problema de los incendios forestales. Esa parte del mundo que son los árboles, que son los bosques, se incendian. La mayor parte de los incendios forestales son provocados, son voluntarios. Fíjense ustedes, se puede decir esto es un delito porque va contra la propiedad, porque pone en peligro las vidas humanas, etc. Evidentemente es inmoral. Es inmoral también como instalación mundana. Es inmoral la actitud que hace posible que se incendie un bosque o que se llene de botellas rotas y de latas de conserva o paisajes, igual, un poco menos grave, tiene más remedio. Pero como ven ustedes, hay diferentes tipos de instalación en el mundo. Si tomamos la cosa colectivamente, hay evidentemente grados de moralidad en el tratamiento que un pueblo da a su territorio. Esto es evidente. Yo tuve una impresión hace ya bastantes años, una impresión muy viva. Estuve en Israel y estuve en los altos del Golán, que son tan discutidos, como saben ustedes. Había todavía carros de combate que estaban allí destruidos por la guerra, era el año 68, después de la guerra de los 6 días. Pero aparte de la guerra y aparte de esto, lo que pasa es que lo que se veía desde los altos del Golán era una parte de Israel y una parte de Jordania. Era tan distinto. Era tan enormemente distinto. El paisaje era tan diferente. La tierra igual, absolutamente igual. Había una continuidad y todo se abarcaba con la vista. Pero evidentemente ese territorio, ese paisaje había sido tratado de dos maneras completamente distintas. A veces ocurre, a veces se cruza una frontera en cualquier país y a los dos lados de la frontera la tierra es igual, el mismo, pero hay una diferencia muy grande. A veces incluso dentro del mismo país, a veces va uno por una carretera y entra en otra región. Y inmediatamente se percibe una actitud, por ejemplo, de cuidado, de esmero, de devoción al paisaje, al territorio, y en otros sitios abandono o incluso desprecio. Evidentemente no se ve una instalación, en este caso colectiva, no individual, que es evidentemente moral o es inmoral. Esto me parece evidente. Fíjense ustedes que todo esto es previo a las conductas concretas, es previo a los vectores que desde esas instalaciones se proyectan en cualquier dirección. Pero claro, esos vectores están condicionados por la manera de instalación previa. Hay naturalmente otro tipo de instalación que es evidentemente quizá la más claramente moral o inmoral, que es la instalación en la condición sexuada. Insisto mucho en la palabra sexuada, no es sexual, lo sexual es parcial, es una parte literalmente reducida, pequeña, pero la condición sexuada, la condición que hace que el hombre es varón o es mujer, y que está instalado naturalmente en esa condición disyuntiva, mutuamente proyectiva, etc. ¿no? Evidentemente, ahí la moralidad de la instalación es quizá más
evidente que en ningún caso. Ustedes saben, por ejemplo, que se habla mucho, y ahora se habla muchísimo de ello, se habla de la dignidad humana. La dignidad humana. Hay una dignidad humana, hay una dignidad de la persona humana, a la cual se considera depositaria de derechos y, por tanto, pues se debe incluso rendir un cierto culto a esa dignidad. Pero claro, como la vida humana se realiza en dos formas, hay dos formas también a las cuales pertenece la dignidad. Es decir, hay la dignidad de ser varón o la dignidad de ser mujer. ¿Por qué va a haber una dignidad, diríamos, abstracta, de ser humano? Cuando la gente habla del ser humano, a mí eso me irrita ya mucho, casi siempre, porque no hay seres humanos. Hay hombres y mujeres, que es lo que hay realmente, ¿no? Seres humanos. Pues bien, la dignidad concretamente, hay una dignidad evidentemente de lo humano como tal, pero hay una dignidad concreta, real, que es la de ser varón o la de ser mujer, a la cual pertenece una cierta manera capital de instalación. Y evidentemente consiste en ser plena, intensamente, eso que se es. Quiero decir, la instalación sexuada consiste en estar instalado en la propia condición, en la de cada cual, disyuntivamente. Naturalmente, no se trata de una instalación, diríamos, a expensas del otro, sino algo muy distinto, proyectivamente hacia el otro. Esta sería la forma. Y habría, naturalmente, formas de instalación inmorales. Por ejemplo, el abuso de una instalación frente a la otra. Esto es una forma evidentemente inmoral. El que está instalado en su condición sexuada en detrimento de la otra, subordinando o desdeñando la otra. Esto es profundamente inmoral. Pero hay otra forma de instalación también inmoral, que es el descontento de la propia instalación. Es decir, la disminución de su intensidad, de su perfección, de su integridad. Esto es también una instalación inmoral. En definitiva, diríamos que la actualidad, la moralidad de la instalación consiste en la intensificación de cada una para la otra. Esta podría ser la fórmula. La intensificación de la condición masculina o femenina para la otra, con referencia a la otra, proyectivamente hacia la otra. Ustedes imaginen hasta qué punto caben, lo mismo en lo individual que en lo colectivo, formas diversas de instalación. O es evidente que se podría hacer un recorrido de los diferentes pueblos o de las diferentes épocas de la historia de uno solo. Se verían los cambios que se han producido. Algunos son inmensos, son espectaculares, otros son menos perceptibles, pero probablemente se advierten cambios, quizá cada generación. Probablemente cada generación siente la instalación sexuada de una cierta manera particular. Esto, por ejemplo, se ve muy claramente cuando se lee literatura, ¿no? Si ustedes leen obras literarias de diferentes épocas, por ejemplo, del mismo país, de una misma lengua, españolas o inglesas o italianas o francesas o lo que sea, ¿no? Ven ustedes cómo hay cambios tan perceptibles, ¿no? Tan perceptibles porque justamente, por ejemplo, sobre todo en obras de ficción, en obras en que se representa la vida humana, se ve como el supuesto es la instalación. Se cuentan en las novelas o en las obras de teatro historias de hombres y mujeres, ¿no? Sí, pero ¿qué es ser hombre y qué es ser mujer en cada época, en cada momento, en cada país?
y cómo se proyectan recíprocamente. Las diferencias son realmente inmensas. Repito, incluso, por ejemplo, en el espacio de nuestras vidas podemos reconocer cambios, variaciones bastante sensibles de esa manera de instalación. Yo tengo una vida bastante larga, pero si hago memoria, podría reconocer 3 o 4 formas de instalación en la condición sexuada que han acontecido en el espacio de mi vida. Lo que pasa es que, en definitiva, no son muy fáciles de ver, porque se atiende primariamente a los actos, se atiende a las conductas. En general, cuesta trabajo retrotraerse a eso que es previo a los actos, que es la instalación. Es decir, ver desde dónde se proyecta, desde dónde se ejecutan esos actos. Pero imaginen la importancia que tiene esto, probablemente una importancia mayor que los actos como tales. Y naturalmente el equilibrio de una sociedad y la condición moral de la sociedad depende enormemente de que sea satisfactoria o no la forma vigente, la forma dominante de instalación en esta condición sexuada. Hay otro aspecto que es más llamativo quizás se atiende más a él, que es el de la instalación en la condición social. La condición social, la sociedad consiste fundamentalmente en sistemas de vigencias, de usos, de presiones sociales. Es decir, en definitiva, uno está instalado en una sociedad, quiere decir está instalado en un sistema de vigencias. Al decir sistema, cuando se habla de los contenidos vitales, hay que tener presente que no son diríamos, racionales de la razón abstracta. No se trata de una coherencia lógica, es una coherencia vital, pero forman un sistema. Difícil de analizar porque no tiene un carácter propiamente conceptual. En el caso de la condición social, son evidentes los conflictos. Hay dificultades, en toda situación social hay dificultades, hay conflictos. Por eso la historia de la humanidad, en su aspecto social, es profundamente conflictiva. Esto es indudable. Pero creo que hay que hacer una distinción absolutamente necesaria, si se quiere ver un poco claro. ¿A qué se refieren esos conflictos? ¿Se refieren a la situación o se refieren a la condición? Ustedes piensen que la situación es, diríamos, cómo le va a uno. La situación consiste precisamente en supuesta una condición que es previa, cómo le va a uno. Y esa condición, esa situación puede ser lamentable, puede ser injusta. Ustedes piensen, por ejemplo, un fenómeno que hoy en muchas partes es sumamente grave y en España es casi obsesivo, que es el desempleo. Es evidente que una persona que se considera a sí misma con una condición de trabajador, si no tiene trabajo, si no tiene empleo, está en una situación lamentable. Está sumamente descontento de su situación. Esta situación lamentable puede ser, además, injusta. Puede no serlo. Puede haber condiciones objetivas que la impongan sin injusticia, pero puede también ser injusta. Pero afecta, como ven ustedes, lo que me parece interesante es que afecta a la situación de alguien
que tienen una condición, digamos, de trabajador, en el sentido más lato de la palabra. Y a esa condición adhiere. Esa condición precisamente le parece positiva, adhiere a ella, precisamente porque se considera trabajador. Le parece lamentable no tener trabajo. Precisamente la adhesión a la condición le hace ver como lamentable, acaso injusta, repito, la situación. Pero fíjense ustedes que ahora se está produciendo un fenómeno también muy curioso y que perturba las ideas. Se confunde tener trabajo con tener un empleo. Se emplea, por ejemplo, la palabra desempleo. Pero resulta que en general se puede tener trabajo y no tener un empleo. Se puede tener mucho trabajo incluso y no tener empleo. Fíjense ustedes, por ejemplo, hay una cosa curiosa. Esto afecta a la mujer. Ahora se dice muchas veces mujeres que trabajan y mujeres que no trabajan. Las mujeres que no trabajan suelen ser las mujeres de su casa, las amas de casa, las mujeres que cuidan de su marido y de sus hijos y de la casa misma como tal. Suelen ser las que más trabajan. Suelen tener un trabajo de 2000 diablos. Inacabable además. Pero no es un puesto, sobre todo no es un trabajo retribuido, directamente por lo menos. Como ven ustedes, por una cierta idea de lo que es trabajo, por su condición, por ejemplo, su vinculación, cosa que en otras épocas nadie hubiera pensado en ello, del trabajo con el trabajo asalariado, o con el trabajo que represente un puesto de trabajo. Fíjense ustedes que la lengua es muy reveladora. Se habla de asalariado, se habla de puesto de trabajo. En español se hablaba mucho de una colocación, una gente estaba colocada como un adoquín en una calle, ¿no? Bueno, un destino, nada menos, la palabra destino, que se emplea tanto, es una palabra tremenda, pero en español se emplea menos lo del destino, pero se empleaba constantemente un destino. Como ven ustedes, estas interpretaciones justamente alteran la realidad, son fundamentales para entenderlo. Fíjense ustedes, por ejemplo, en que la ausencia de puesto de trabajo o de empleo parece que tendría un lado bueno, que sería dejar en franquía a las personas para hacer lo que quieren. Ahora, yo no conozco a nadie que porque esté desempleado se ponga a estudiar chino. Cosa que me perdería. Yo no sé, si yo tuviera mucho tiempo libre, a lo mejor me pondría a estudiar chino. No se conoce. Por ejemplo, una cosa que se dice, pero se dice como con la mayor naturalidad del mundo, es que como no tienen trabajo, pues tienen que beber y drogarse. Que es carísimo, por cierto. Es carísimo, sobre todo drogarse. Beber, no tanto, pero drogarse es carísimo. Entonces, en vista de que no tienen trabajo ni ingresos económicos, tienen que gastar en droga, por ejemplo, lo que nadie normalmente, que con un trabajo remunerado, se puede permitir. Claro. Entonces, se queda uno perplejo. ¿Cuál es esa manera de instalación? Porque esto es fundamental. Es decir, cuando yo recuerdo hace mucho tiempo, dije, cuando dicen no hay trabajo, dije, no, trabajo sí hay, todo lo que se quiera. Lo que no hay es dinero. Dinero para pagarlo quizá no lo haya. Pero piensen ustedes, por ejemplo, que pues las calles están llenas de zanjas, están sucias, hay baches, se tropieza con muchas cosas, los museos están cerrados en general porque no hay vigilantes más que por una parte pequeña, las bibliotecas están sin catalogar, los archivos están como Dios quiere o como más bien no quiere. Es decir, habría trabajo para todo el mundo, en todos los campos, ¿no? Bueno, trabajo, dirán ustedes que no hay dinero. Bueno, esto es otra cosa distinta, no confundan. Trabajo hay
yo qué sé, para dar y vender. Quizá no hay dinero. Sí, pero lo hay también. Lo hay también porque se considera que hay deberes de subsidio. Pero la condición parece que es que sea a cambio de nada. Es decir, no se dice, me parece bien que la gente esté protegida de la pobreza, evidentemente, o de la miseria, y el que no tiene trabajo se le facilite un dinero con el cual pueda vivir. Sí, pero a cambio de algo. A cambio de esos trabajos que están pendientes, que son urgentes y que no se realizan. Como ven ustedes, todo esto simplemente, y he puesto un ejemplo muy evidente, muy claro, porque además todos tenemos conciencia de él. Como ven ustedes, ahí están articuladas toda una serie de maneras de instalación en ese aspecto social que mira a la dimensión del trabajo. Ustedes imaginen si hay pluralidad de actitud. Uno pensaría, por ejemplo, los jóvenes que no tienen puesto de trabajo debían acabar siendo unos sabios, porque podrían estudiar tantas cosas, pero no las estudian en general. Es muy raro que las estudien. Normalmente la gente ha podido estudiar solamente hasta cierto tiempo, porque tenía que ganarse la vida, porque tenía que dejar de estudiar para trabajar. Pero si no tiene trabajo, podría seguir estudiando. Esto no es frecuente, no es nada frecuente. Como ven ustedes, por tanto, se hace cuestión el modo de instalación. Me parece grave justamente el que afecte a la condición. Es decir, que el hombre no se sienta adherido a su condición. Sino que simplemente se encuentre mal si la situación es mala, sin tener en cuenta que adhiere a la condición y por eso le parece lamentable su situación. He visto a veces ejemplos, supongan ustedes un escritor, por ejemplo, que, bueno, no encuentra editor, ¿no? Sus libros no se publican, pero no se distribuyen bien y no se venden y no gana dinero, o los críticos no se ocupan de ellos, o hablan mal de ellos. Está descontento, claro, muy descontento de su situación. ¿De su condición de escritor? No, al contrario, precisamente porque adhiere a su condición de escritor, porque le importa, porque es escritor. Está descontento de cómo le va, está descontento de la situación en que se encuentra. Yo creo precisamente que ese fenómeno que se generalizó a comienzos del siglo XIX y que ha sido gravísimo en el mundo, que es lo que se llama la proletarización. La proletarización es el descontento de la condición. Ustedes piensen, por ejemplo, que una gran parte de la humanidad ha estado siempre descontenta de su situación porque no le iba bien, porque trabajaba mucho, porque ganaba poco, porque tenía impuestos, porque yo qué sé, por mil razones. Pero en general la gente estaba contenta de lo que era. Por ejemplo, en el siglo XVIII español, las clases populares estaban absolutamente contentas, satisfechas de lo que eran, no de cómo les iba. Y en definitiva no se cambiarían por otras. La proletarización consiste precisamente en el descontento de la condición. Por ejemplo, los obreros industriales se sintieron proletarios cuando estuvieron descontentos de ser obreros. Y ha habido fenómenos de proletarización de los militares, de los curas, de los nobles, de los aristócratas. Cada vez que un cuerpo social o una forma de vida no está contenta de su condición, no adhiere a ella, se produce un fenómeno de proletarización. El descontento de la situación es legítimo y es bueno en definitiva. Se procura salir de ella.
de esa mala situación. Pero precisamente partiendo de la condición a la cual se adhiere. Ustedes imaginen un hombre a quien las mujeres no le hacen caso. Pues está muy descontento, pero que duda cabe, ¿no? Pero descontentísimo. ¿Por qué? Pues porque precisamente es varón y a esa condición suya adhiere. Y por eso le parece muy, muy lamentable la situación de que las mujeres no le hagan ningún caso. Si no fuera eso, pues no le importaría. ¿Ven ustedes la distinción? Que es tajante. Yo creo que es una distinción absolutamente clara y evidente. Entonces, claro, ocurre que a veces una forma de vida, una cierta condición, se presenta como prepotencia y abuso respecto de otras. Esto ha ocurrido en la historia de un modo normal, habitual, ¿no? Pero hoy en la otra forma, una forma diríamos también inmoral, que es una forma negativa, que es el descontento o la aversión a las condiciones de los demás e incluso a la propia. Yo creo, por ejemplo, que una de las causas de ciertos males de nuestra época, que tiene tantas ventajas sobre las demás épocas, sobre todo, si se hace una enumeración de las cosas del mundo actual, que evidentemente son superiores a las de cualquier otra época. Y sin embargo, la proporción de descontento en el mundo actual es muy grande. Es enorme. Porque, en definitiva, no se estima todo lo que se tiene. Desde las cosas más materiales, ustedes imaginen que estamos aquí iluminados por una buena luz eléctrica, nos estamos viendo a las caras perfectamente. ¿Esto cuándo ha pasado? Hace un siglo, un poco más. Hay que ver lo que era iluminar una habitación, iluminar una casa, las calles, no digamos, ¿no? Hasta hace 4 días. Estamos a una temperatura agradable, en la cual ni pensamos, ni tenemos gratitud, pero hay una calefacción. Normalmente, en cualquier otra época, estaríamos muy mal iluminados con unas velas o con unos candiles o con algo parecido, y estaríamos tiritando porque estamos en enero, y estaríamos envueltos en ropones o quizá de piel, de algunos, como están todos los humanistas en sus despachos. En definitiva, y los grifos. Ustedes imaginen que es lo que se abre un grifo y sale agua. Cuando no sale agua nos desesperamos. Y además, en muchos países pedimos que salga también caliente. Ustedes imaginen que no saliera más que agua fría o que no saliera agua en los grifos, que no hubiera grifos. Y hubiera que ir con un cántaro a una fuente. Cosa que ha ocurrido en el mundo hasta hace 4 días. Y había el aguador que subía con unos cántaros a los pisos, a pie, por supuesto, porque no había ascensores. Todo esto, por ejemplo, siguiendo por la anestesia y la asepsia y los hospitales y la reparación de los males físicos y la capacidad de comunicarse con facilidad y rápidamente, y yo qué sé, ¿no? Es decir, la situación en la cual vivimos los hombres de nuestro tiempo, en tantos sentidos, es absolutamente privilegiada y extraordinaria. Probablemente hay más descontento en nuestra época que en casi todas las anteriores. Cosa que se refleja en la literatura y se refleja en lo que se dice en la política y se refleja en los medios de comunicación. Casi todo es quejumbre. En realidad, algún rato que se ponen a ver la televisión no ven más que horrores, ¿no? Que pasan, sí, no es que no pasen, sí pasan. Pero claro, son una pequeña porción de la realidad. Todo el resto desaparece, se omite. Como ven ustedes, por tanto, la instalación es en gran parte defectuosa.
el hombre rara vez se hace cuestión de cuál es efectivamente su forma de instalación en la sociedad. Evidentemente tenemos muchos inconvenientes. Por ejemplo, se habla de la inseguridad social. La hay, pero claro. Y además es intolerable porque hay posibilidades de que no la haya y porque hay culpabilidad concreta de que hay inseguridad. Pero la inseguridad de ahora, normalmente en los países, digamos, occidentales, por lo menos, no, es una mínima fracción de la inseguridad que ha habido en casi todas las épocas. Incluso en formas sumamente civilizadas. Yo tengo ganas de tener tiempo, y lo que pasa es que nunca tengo tiempo. Pero en fin, lo que alguien lo haga sería con un buen libro de historia antigua. Sería curioso ver, por ejemplo, el número de romanos importantes que murieron asesinados. Era casi la manera normal de morir de un romano importante. Bueno, eso no pasa ahora. Algunos mueren asesinados, pero son muy pocos. Tomen ustedes un libro de historia romana, vean ustedes el índice alfabético y hagan ustedes una señalita, una cruz de preferencia a los que murieron asesinados. Verán ustedes como es algo de espanto. Era un país maravilloso, era una cultura extraordinaria, claro, que nos conmueve, leemos con entusiasmo, con una lengua que es una gloria, el latín y todo eso, y además crearon la Romania y todo eso era, sí, pero solían acabar con un puñal clavado, con el veneno, con algo parecido. Es decir, y naturalmente no digamos las calles, no digamos las ciudades europeas en las cuales hasta hace poco tiempo no se podía salir más que armado y con una escolta, porque no se podía circular. ¿Comprenden ustedes? Esto quiere decir que no se atiende, diríamos, al sustrato de los actos, al sustrato de las acciones, de las conductas propiamente, sobre lo cual es sobre lo que se extiende normalmente la noción de moral. Pero es evidente que lo anterior a eso, lo que es previo, anterior no digo en el tiempo, también en el tiempo, pero vamos, sobre todo, lo que es el fundamento de los actos y de los vectores, diríamos, la instalación, tiene también un carácter moral o inmoral. Ustedes imaginen por un momento que el hombre se planteara la cuestión de la moralización de sus instalaciones. Fíjense que ahora se habla de moral todo el tiempo. Y se considera que hay corrupción y que hay inmoralidad en todas partes, y la hay, claro que la hay. Pero en general se trata de conductas. Pero hay algo previo, de lo que jamás se habla, que son de las instalaciones. Ustedes imaginen una revisión con carácter moral de las instalaciones dominantes en una sociedad, en una época determinada. ¿Cuál sería el resultado? Por lo pronto sorprendente. En segundo lugar, tal vez fuera el camino de que las conductas pudieran ser morales. Hay otro tipo de instalación más sutil, curiosa, que es la lingüística. Estamos instalados en una lengua. La lengua es un fenómeno social. Hay tres niveles distintos. Hay el decir que corresponde a la estructura analítica de la vida humana. Toda persona, la condición personal va unida precisamente al decir y decirse. Hay un segundo nivel que es ya antropológico, que es el de la lengua. La lengua es un músculo que tenemos en la boca, ¿no? Es decir, el hombre habla, no solamente dice, se puede decir de muchas maneras, por ejemplo por escrito, por señas o por gestos, ¿no? O con la caricia o con la amenaza. Pero el hombre habla porque tiene lengua, tiene un aparato de fonación y un aparato auditivo, y por tanto eso tiene un carácter ya antropológico, corresponde a lo que llamo la estructura empírica de la vida humana.
Pero finalmente no existe la lengua. Además, no es solamente el lenguaje, hay lenguas. Y eso tiene un carácter histórico-social. Hay miles de lenguas, millares de lenguas. 5 o 6 mil lenguas ahora se hablan en el mundo, parece. Si hablamos de las lenguas que ya no se hablan, son muchos más millares. Fenómeno muy inquietante, pero bueno. Pero fíjense ustedes que hay una lengua que es la nuestra en cada caso. Ahora bien, eso en principio, la lengua como tal es ajena al individuo. Yo la encuentro hecha. Evidentemente la encuentro hecha. Yo no he inventado el español, ni ustedes tampoco. Por eso nos entendemos en español. Pero una vez dada la lengua, una vez que estamos instalados en ella, por ejemplo en el español, esa instalación puede ser muy variable también. Y la usamos de una manera personal. La lengua no es una especie de código que se aplica, es algo que se usa creadoramente. El que habla o el que escribe, entre el repertorio de palabras de la lengua, ustedes piensen los millares de palabras que hay en cualquier diccionario, usa ciertas palabras y no otras. Dentro del sistema sintáctico de cada lengua, cada uno elige sus construcciones preferidas. Dentro del sistema fonético de la lengua, cada uno tiene sus peculiaridades de pronunciación, de entonación, lo que hace que nos distingamos. Ustedes saben que ahora hay muchos aparatos, muchas, por ejemplo, cerraduras que se abren con la voz. Es decir, están sensibilizados para el tono de voz de una persona determinada. Entonces, la persona que tiene derecho a abrir esa puerta, la abre diciendo algo. Si es otra persona, no se abre. Es decir, hay un uso creador de la lengua, que es el estilo, por ejemplo, el estilo literario. Ahora, ¿cuál es la manera de instalación en la lengua? ¿Y cuál es la forma del uso? Ustedes piensen, por ejemplo, que se puede tener, diríamos, un uso benévolo de la lengua y un uso de ella con afán de perfección. Una persona puede hablar pretendiendo hablar lo mejor posible. Hablar precisamente aprovechando los recursos de la lengua, respetándola, evitando su envilecimiento. O puede hacer lo contrario. Puede hacer absolutamente lo contrario. Puede buscar la degradación, el envilecimiento de la expresión. Por ejemplo, algo se puede nombrar de varias maneras. ¿Qué palabra elegiremos? Hay muchos registros de la lengua. La lengua tiene diferentes registros para diferentes usos. Hay un ejemplo que me parece muy claro. Ustedes están leyendo el periódico a la hora del desayuno frente a otra persona y ustedes ven una esquela. La esquela dice: el señor don fulano de tal falleció ayer tal. Ni uno solo de ustedes le dirá a la persona que está desayunando: ¿sabes? Ha fallecido fulano. No lo dirán ustedes jamás. Eso lo dice la esquela, pero ustedes no lo dicen. Yo supongo que la persona que está desayunando con ustedes los miraría con asombro si le dijeran: ha fallecido fulano. Dice: ¿sabes? Se ha muerto fulano. Y si ustedes no son muy piadosos o le tienen rabia, dirán: ha estirado la pata fulano, o la ha diñado, o ha palmado. Y en otras lenguas sus equivalentes. Es decir, son diferentes registros. Es evidente que un sacerdote, hacerle la oración mortuoria, empleará un vocabulario y otras veces emplea otros registros. El registro normal sería morir o, en español, realmente morirse. Casi nadie dice: ha muerto fulano, sino se ha muerto fulano. Lo
cual es el equivalente de la voz media, algo parecido, algo muy personal en español. Como ven ustedes, por tanto, la lengua se usa eligiendo. Y ahora yo, por ejemplo, cuando voy al cine, me gusta muchas veces ver una película en su versión original, que tienen subtítulos luego. Entonces estoy oyendo una cosa y estoy leyendo una traducción que es siempre mucho más grosera que lo que estoy oyendo. En general lo que oigo es grosero también, ¿verdad? Pero lo que leo es más grosero todavía. Quiero decir que entre las posibles maneras de traducir una frase inglesa o francesa o lo que sea, se elige la más grosera, lo cual evidentemente significa una cierta forma de instalación lingüística degradante, envilecedora. Esto pasa, por ejemplo, lo mismo pasa con la fonética. A veces en la televisión se oye frecuentemente a gentes que hablan destrozando la lengua, deliberadamente, incluso por principios. Por ejemplo, un hecho evidentemente muy importante que tiene que ver con lo que decíamos antes, con la instalación en la condición social. Evidentemente la sociedad es desigual. Hay personas, por ejemplo, niños, que han nacido en una familia cultivada, una familia en la cual se habla bien, con una riqueza de la lengua y una corrección de la lengua, en familias en las cuales se habla de asuntos de cierta elevación o de cierta complejidad, casas en las cuales hay libros y hay, por tanto, fácilmente la costumbre de leer y la incitación a leer. Es evidente que cuando llegan a la escuela o llegan a las instituciones docentes, estos niños llegan en mejores condiciones que los demás, cabe duda. Porque hay otros niños que han nacido en una familia en que se habla mal, se habla con descuido, se habla con incorrecciones, no se lee, no ha leído apenas nada, etcétera. La función de la escuela y del sistema educativo en general ha consistido siempre en enseñar a hablar bien, a instalarse plenamente en la lengua y luego escribirla. Con lo cual, evidentemente, remediaba a la escuela, hasta donde es posible, la desigualdad. Y por tanto, creaba, si no lo que se llama igualdad de oportunidades, una mayor aproximación a la igualdad de oportunidades. Ahora dominan unos principios pedagógicos contrarios, que dicen que hay que dejar que la gente hable como quiera y escriba como quiera. Que eso de la ortografía no importa, y la fonética buena, y la gramática, y la sintaxis, todo eso son prejuicios burgueses. Que cada uno hable como habla y como quiera, lo cual hace que perpetúen la desigualdad, que perpetúen la inferioridad, que no produzcan ni siquiera en la medida de lo posible la famosa igualdad de oportunidades. ¿Comprendan ustedes? Díganme ustedes si no se trata de algo propiamente moral y que afecta a la instalación lingüística de algo que parece que tiene tampoco que ver con la moral como la lengua. Pues sí, señor, también tiene que ver. Y también cabe una instalación moral o una instalación inmoral. Se puede asistir al hecho, por ejemplo, de los países en los cuales ha habido un esmero por la lengua. Este esmero tiene caracteres muy curiosos, porque a veces afecta a la fonética. A veces, ustedes saben, por ejemplo, que en inglés la fonética tiene un carácter ligado a la sociedad. Ustedes conocen la obra Pygmalion de Bernard Shaw, y hubo aquella maravillosa película My Fair Lady, que es una de las películas más extraordinarias como cine y más iluminadoras. Y recuerden ustedes que el profesor Higgins, por el acento simplemente de cómo se hablaba inglés, podía determinar de qué parte de Inglaterra, y no digamos de Londres, era cada persona y su nivel social. Y claro, Eliza Doolittle, que es una florista que habla horriblemente, que desuella la lengua inglesa, la convierte en una dama exquisita,
precisamente enseñándole a hablar bien, no es el asunto. Bueno, en otras lenguas no pasa esto tanto, o por lo menos no tiene un carácter fonético, no primariamente fonético, algo también, pero no tanto, pero es más bien el vocabulario, es la sintaxis. Pero en todo caso, hay pueblos que se esmeran precisamente en la intensificación y en la depuración del nivel lingüístico. Hay un ejemplo muy curioso, que ha sido Francia. Francia ha tenido durante mucho tiempo un esfuerzo enorme por la perfección de la lengua. Y, por ejemplo, la enseñanza lo ha hecho. La escuela y el liceo, por ejemplo, aseguraban que el que pasaba por ellos conocía el francés bien y hablaba bien y escribía bastante bien el francés. Esto ha pasado a la historia. La degradación del uso del francés es pavorosa. Comparado con el nivel anterior, es posible que todavía hay otros países en que esté la lengua más degradada. No estoy seguro. Pero comparado con el nivel que era hace 30, 40 años, yo lo encuentro aterrador. Hay películas, por ejemplo, francesas en las cuales ya no hay lengua, hay un detritus de lengua, ya no es lengua aquello, ¿no? Y lo que se oye en las calles de París en los últimos años tampoco tiene mucho que ver con la lengua, frecuentemente, ¿no? Fíjense ustedes que en España ha habido una cosa muy valiosa, que es que no había una lengua literaria y una lengua hablada, coloquial, como en muchos, por ejemplo, en Francia. La lengua es la misma. Por eso cualquier persona española ha podido leer a los autores más refinados. Podían tal vez no entender algunos conceptos, pero la lengua sí.